Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar el quinto encuentro de la materia de intervención en espacios microsociales. Y bueno, la idea de hoy es trabajar con un texto que les habíamos pasado como para que lean, un texto bastante corto de Gilles Deleuze, que se llama Postdata, las sociedades de control, que es un texto que apareció como periodístico. En algunos libros aparece como prólogo, por ejemplo, el libro Conversaciones de Deleuze. Deleuze es un autor bastante particular en tanto cómo se van ordenando sus escritos, sus obras y ese tipo de cuestiones. Pero lo más importante es el texto. Pero antes de ir directamente a ese punto, lo que plantearía es algo que nos quedó pendiente de días anteriores, que tiene que ver con la problemática de la otredad, o sea, ese otro en tanto sujeto de intervención. En ese sentido, bueno, cuando empezamos a conversar hablábamos de la otredad, el otro en tanto sujeto de intervención, cuando planteábamos el esquema de modelos de intervención con un sujeto, un marco conceptual, una modalidad de intervención y un contexto que, bueno, que sostenía toda esa cuestión. Es decir, que el diálogo entre el contexto, el marco conceptual, incluso la forma, la propia modalidad de intervención, la forma de intervención, construye a ese otro en tanto sujeto de intervención y trata a ese otro en tanto sujeto de intervención en función de lo que el contexto marca y en función de lo que marca el, digamos, lo que sería el marco conceptual. En ese sentido, la otredad es un gran tema de análisis, sobre todo en los últimos años, en lo que es la filosofía latinoamericana, autores como Boaventura de Sousa Santos, que si bien es portugués, digamos, ha trabajado mucho lo que él denomina epistemologías del sur y que tienen mucho que ver con la cuestión americana, incluso también europea, pero fundamentalmente americana o Enrique Dussel, o la recuperación reciente de los textos de Rodolfo Kusch, es un autor fallecido en 1979. Entonces, todo eso gira alrededor de la otredad y gira también alrededor de la idea de cómo ese otro es construido. Nosotros les habíamos compartido también un artículo que tenía que ver con prácticas, digamos, de esterilización que Suecia como país hizo hasta 1996. Bastante interesante, incluso hemos recuperado un documental que tiene que ver con esas prácticas, que es bastante largo, es un documental que dura unos 58 minutos, que estamos analizándolo para compartirlo, no sé, tal vez lo compartamos y lo podamos conversar en las próximas reuniones. Entonces, insisto, la cuestión de la otredad tiene que ver mucho con la conquista de América, porque según Enrique Dussel, por ejemplo, la otredad es América, el otro es América. Es decir, el otro en tanto sobre quién se interviene, el otro sobre el cual se disciplina, el otro sobre el cual se somete, es América y lo que eso significa en términos de conquista, ¿no? Y eso llevándolo a la idea de otredad que uno puede encontrar en el pensamiento moderno europeo, eh, y en la idea de sí mismo enfrentado a ese otro. O sea, cuando René Descartes plantea esa famosa frase que todos conocemos, que se llama pienso, luego existo, está diciendo yo pienso y luego existo. Es decir, quien tiene capacidad de pensar como yo pienso existe. Quien no tiene capacidad de pensar como yo pienso, no lo considero como que está existiendo. Y eso lo podemos interpretar como una justificación, si ustedes quieren, del saqueo, de la esclavitud y de todo lo que trajo la modernidad en estos últimos, llamémosle, 500 años. Entonces, creo que la cuestión de la otredad es como clave para pensar la intervención, porque siempre hay un otro, incluso en nuestras relaciones sociales hay también una construcción de la otredad, y también aparece esa, cuando fue esa tan controvertida y compleja frase, la patria es el otro, que apareció
dicho por la actual vicepresidenta hace unos años atrás, también generó una serie de debates en el campo de la filosofía bastante interesantes. Y hay un artículo que si quieren podemos compartir de Eduardo Feynman, donde habla un poco de esta cuestión de una perspectiva hegeliana y sartreana, que es un poco la línea que tenía este autor que murió hace unos pocos meses. En ese sentido, como para sintetizar esto, por eso este tema de compartir pantalla y usar videos, hay un video muy cortito que tiene que ver con la otredad que se los queríamos compartir, si quieren lo podemos ver ahora y luego conversamos un poco. Hacemos eso entonces, compartimos y arrancamos con eso. Originalmente la pregunta o el problema de la otredad era para los griegos, el problema de los bárbaros. Los bárbaros eran los no griegos. Y los llamaban bárbaros porque hablaban en un idioma que los griegos no entendían y que a los griegos les sonaba como bar, 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 bar. La figura de la alteridad como la amenaza al cuerpo social es constitutiva de nuestro estado moderno. Et je pense qu'il y a une construction de l'altérité. Il y a une construction de l'altérité comme menace. En la política se suelen movilizar diferencias de base étnica, racial o religiosa muchas veces, y esto tiene que ver con formas de legitimar la apropiación de recursos. Es a veces también una forma bastante efectiva de dividir a la fuerza de trabajo sobre base étnica, ¿no? Por ejemplo, enfrentando trabajadores inmigrantes o trabajadores locales. De manera que es una variable de ajuste muy fácil, muy sencilla, especialmente en Europa, donde la tradición imperialista y conquistadora sigue vigente a su manera, en países como Inglaterra, como Francia. Han sido países que se han caracterizado por entrar en otros, pero a su vez por dejarse penetrar por esos otros en los cuales habían entrado. La tolérance, c'est un combat que les sociétés démocratiques doivent tous les jours construire, organiser et lutter contre les tendances intolérantes qui peuvent les traverser. Alors ça passe par une réflexion extrêmement profonde sur ce que signifie la tolérance, sur ce que signifie avoir une autre religion, sur ce que signifie avoir d'autres mœurs, d'autres manières de vivre, d'autres croyances, d'autres convictions collectives, etc., etc. ¿Cómo reacciona la ciudadanía frente a lo que puede llegar a sentir como una amenaza? De cualquier tipo, puede ser el migrante, puede ser el delincuente, puede ser el drogadicto, las figuras que no respetan la normatividad, no la marginalidad. Cada vez más personas se encuentran en situación de marginalidad y nosotros como sociedad tenemos cada vez menos respuesta y menos tolerancia. Nous avons besoin, de toute façon, d'organiser cette tolérance. Nous avons besoin de la construire, nous avons besoin de la nourrir, nous avons besoin d'y réfléchir et nous avons besoin de l'enseigner. Je pense qu'il vaut mieux, la sagesse, à mon avis, consiste à dire qu'il vaut mieux considérer que la tolérance est un défi quotidien, c'est un défi social, c'est un défi politique, mais du coup, ça continue aussi à être un défi philosophique. Bueno. Bueno, partir, o sea, vieron que es bastante sencillo. No sé si se está escuchando bien. Sí. Sí, perfecto. Bueno, era un poco lo que queríamos compartir. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Se está viendo todo bien? Digo, estamos en prueba permanente. Bueno, era un poco lo que queríamos compartir, lo que decíamos recién. Y bueno, podemos sacar algunas conclusiones de lo que vimos. En principio, la idea de otredad como construcción. Fíjense que el otro o el otro, como podemos decir dentro del lenguaje inclusivo, se construye de una manera muchas veces desde lo discursivo, por ejemplo. Se puede construir como alguien que forma parte de mi comunidad o alguien que es una amenaza para mi comunidad. Entonces el otro, en tanto, por ejemplo, joven en conflicto con la ley, es generalmente constituido como una amenaza. Entonces, si es constituido como una amenaza, tiene, digamos,
una connotación, una calificación, y eso construye una forma de intervención. Es decir, la idea es que vinculemos los temas con la intervención. Y también, como también decían en el video recién, la construcción de la otredad también sirve como para justificar, ¿no? Como hablábamos al principio, en este caso, si hablamos del siglo XXI, bueno, la otredad en tanto amenaza, justifica, por ejemplo, que los inmigrantes que llegan, digamos, de los países, llamémosle expoliados, para no usar la palabra subdesarrollados, a Europa, sean una mano de obra mucho más barata que el europeo que está allí. O en el caso de Estados Unidos, los inmigrantes que llegan de manera clandestina o como pueden a ese país por las condiciones socioeconómicas que se tienen en América Latina, bueno, va a cobrar un salario mucho menor que si fuese de nacionalidad estadounidense. Y lo mismo ocurre en nuestro país con los inmigrantes que llegan, y es un juego que ya lo hemos conversado, creo que la última vez cuando hablábamos un poco del tema de las migraciones. Entonces, eh, como concepto me parece importante la idea de plantear la cuestión de la otredad como una construcción, yo diría como una construcción discursiva, es decir, se construye a partir del lenguaje, se construye a partir del imaginario social, se construye a partir de la intersubjetividad, es decir, se construye a partir de lo que podemos llamar el sentido común. Y en ese aspecto, esa construcción de la otredad en tanto sentido común dialoga con la intervención, más allá incluso del marco conceptual que manejemos, más allá incluso de nuestra perspectiva ético-política, si ustedes quieren, como trabajadoras o trabajadores sociales, porque muchas veces las instituciones presionan o ¿cómo decirlo? Orientan la mirada a la otredad de una manera diferente a la que podemos tener nosotros de nuestro propio marco teórico, incluso ideológico e incluso político. Entonces, esto me parece que es interesante problematizarlo, y bueno, yo creo que todos los que estamos en la práctica o estuvimos en la práctica o los que están en la práctica o los que están haciendo sus primeras prácticas preprofesionales, esto lo pueden visibilizar rápidamente, y hay muchísimos ejemplos. Incluso uno podría verlo por tema, digamos, la otredad en salud mental está vinculada con, digamos, si uno mira la población hospitalaria de la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la pobreza y la locura, esa mezcla de pobreza y locura, que empieza a ser visibilizada como peligrosa y empieza a ser visibilizada incluso como disolvente, incluso también con parámetros positivistas que ya hemos presentado y hemos conversado, como fatalmente sin ninguna posibilidad de resolución, sin ninguna posibilidad de mejora. Entonces, esto nos llevaría, digamos, al artículo que les compartimos, que mencioné antes, sobre bueno, las prácticas de esterilización en Suecia, que estaban dirigidas obviamente a una población vinculada con la otredad. El otro era el no sueco, como al principio del video se dice, los griegos usan la palabra bárbaro por la forma de hablar que tenían los vecinos que ellos no entendían, y decían barabar, barabar, por la forma por la modalidad de la fonética que utilizaban. En ese sentido, bueno, la otredad, si tomamos el artículo que les dimos para leer sobre la esterilización en Suecia, bueno, los que son esterilizados son los gitanos, los romaníes, los gitanos, los lapones, que serían los pueblos originarios de esas regiones, incluso otras etnias, porque la palabra raza es totalmente anticientífica, diría yo, otras etnias y otras culturas que eran consideradas inferiores o eran consideradas desde lo racial, fundamentalmente de lo racial, eran consideradas inferiores, y desde allí se justificaba la esterilización. Esto no es algo que haya ocurrido solamente en Suecia, esto ocurrió en la Alemania nazi,
Y también en América Latina ocurrió, digamos, de los delitos de lesa humanidad por los cuales fue juzgado Fujimori, un expresidente del Perú, tiene que ver con la esterilización de pueblos originarios. Incluso antes, en la década de los 70, hubo, digamos, campañas de esterilización en América Latina, digamos, promovidas por organismos, llamémosle hoy, lo llamaríamos no gubernamentales estadounidenses. Hay una frase, me viene ahora, digamos, esa frase en términos de lo que venimos conversando, la otredad, y qué se hace con esa otredad, en tanto amenaza y en tanto, bueno, esterilizar, hacer que se pierda la posibilidad de tener hijos. Si ustedes recuerdan o vuelven a leer Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que es un libro clave, diría yo, para poder introducirse en las ciencias sociales, debería ser es un libro introductorio para las ciencias sociales en América Latina. Es un libro, además está muy bellamente escrito. Bueno, Galeano cita una frase del entonces jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, llamado Roger McNamara, estamos hablando de la década de los 70, creo que fue durante la presidencia de Richard Nixon, que McNamara dice hay que apoyar las campañas de esterilización en América Latina porque es preferible matar un guerrillero en el útero antes de que matarlo en un combate frente a frente en la selva. Es decir, que cuando ese otro pierde la condición humana, todo se puede hacer con él. Y eso es un poco es lo que se revisa, se discute, bueno, se trabaja con respecto digamos, a cómo el pensamiento moderno construye, o desde el pensamiento moderno, se construyen estas formas de otredad. No sé si tiene algún comentario para hacer, alguna pregunta. ¿Se está escuchando bien? ¿Queda claro, digamos? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, ¿no? ¿Sabe que continuamos? No sé si tiene algún comentario, algo. Está claro, digamos. Bueno, entonces, esto sería como una pequeña introducción como para, bueno, introducirnos en algo no tan, digamos, no tan fuerte o eh, no tan presente durante 500 años, que tiene que ver con el texto de Gilles Deleuze, que les pasamos la semana pasada, el jueves pasado. Es decir, el libro sobre sociedades disciplinarias y cómo las sociedades disciplinarias se constituyen en sociedades de control. Si quieren, yo hago unos comentarios y si tienen ganas o pueden o quieren, conversamos. Básicamente, cuando Deleuze habla de las sociedades disciplinarias, lo primero que habla es de Michel Foucault, un autor que lo hemos nombrado muchas veces, y que Foucault, digamos, hace una fuerte descripción de la sociedad disciplinaria, sobre todo en vigilar y castigar, o sea, cómo existen dispositivos que a partir del control de los cuerpos se controla la sociedad, y cómo a partir del control de la biología también se controla la sociedad, es decir, el poder de la medicina, el poder, podríamos decir, el biologismo o el biologicismo, y también cómo eso se transforma en institución. Eso está muy claro y muy desarrollado, diría yo, la parte institucional en vigilar y castigar, que va explicando, digamos, cómo nace la prisión, como la institución modeladora de cuerpos más terrible, digamos, y uno lo podría complementar con el nacimiento de la clínica, que tiene que ver con los orígenes de la medicina tal como la conocemos hoy. No olvidemos también que dentro del concepto de sociedad disciplinaria Foucaultiana, con la cual Deleuze va a intentar hacer un diálogo en este texto tan cortito que les pasamos para leer, aparece esa figura que seguramente la han visto en muchas materias, que es la figura del panóptico.
Yo quisiera decir dos palabras con respecto a esto y vincularlo con la intervención, ¿no? El panóptico de Foucault está muy bien descrito en Vigilar y Castigar. En realidad lo que hace Foucault cuando describe el panóptico es recuperar un autor llamado Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, si hacemos un pequeño pie de página, es un autor bastante interesante y debería ser más interesante aún para nosotros en Argentina, porque Jeremy Bentham tenía una estrechísima relación con Bernardino Rivadavia, y uno podría decir que en clave de las ideas de Jeremy Bentham se crea la sociedad beneficencia. Ese puente, ese link, me parece que es interesante a tenerlo en cuenta, porque Bentham es el que inventa el panóptico, es el que inventa esta máquina, o esta maquinaria, o esta arquitectura, que permite disociar la pareja ver-ser visto. No sé si ustedes recordarán ese texto, o la parte que habla del texto que habla de panóptico, mejor dicho, que es, el panóptico es una especie de torreta, recordarán eso, donde el vigía o el guardia o los guardias de la prisión podían observar lo que ocurría en cada celda, y la idea es que cada persona que esté en cada celda se sienta observada por la torreta, es decir, no perder la idea de que estoy siendo observado. Entonces, digamos, el gran logro, por llamarlo de alguna manera, del panoptismo es disociar la pareja ver-ser visto. Eso lo dice Foucault textualmente en Vigilar y Castigar. Y fíjense que en las prácticas interventivas modernas, la pareja ver-ser visto se disocia frecuentemente. Es decir, nosotros vamos al médico, por ejemplo, y en esa relación que se construye, llamémosle, en esa consulta, la pareja ver-ser visto se disocia, porque eh, quien está interviniendo intenta ver más allá de lo que ve. Sí, creo que con la medicina se explica más fácil, en el sentido de que el médico ve a partir no de mis ojos o de mis gestos, sino que ve a partir de los exámenes complementarios, de tomografías computadas, radiografías, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que a él le interesa ver va más allá de lo que ve en el momento de la entrevista. Y toda práctica tiene esa disociación. Entonces, no es el panóptico, y esto estamos planteando, no es el panóptico. Disculpen, no es el panóptico solamente una forma arquitectónica, sino que es algo que atraviesa las prácticas. Espero ser claro, si quieren lo conversamos, pero en toda práctica se disocia la pareja ver-ser visto. Es decir, en la práctica pedagógica se disocia, en la práctica del trabajo social, en la práctica psicológica. Hay como otra forma de mirar, y esa intencionalidad de ver tiene que ver con algo más que lo que estoy viendo en el momento que estoy llevando adelante una entrevista, por ejemplo, en el caso del trabajo social, o un trabajo grupal, también en el caso del trabajo social, o una asamblea, una entrevista familiar, lo que fuese. No sé si les queda claro ese concepto, pero me parece que es interesante a tenerlo en cuenta y, bueno, aprovechar, digamos, este agregado, ¿no? Nosotros planteamos que cuando hablamos de panoptismo o del panóptico de Jeremy Bentham, que está tan bien desarrollado en Vigilar y Castigar, no solamente se está hablando en ese texto de una institución o de una arquitectura, sino también de una práctica, de un hacer, de una forma de hacer que tiene que ver con lo interventivo moderno. Pero esto es una partecita del texto de Deleuze. Es decir, Deleuze dice, bueno, Foucault nos enseñó cómo son las sociedades disciplinarias, que tienen que ver con los centros de encierro o con círculos cerrados que tienen sus propias leyes, ¿no? Si ustedes recuerdan los primeros párrafos del artículo, lo que plantea es más o menos, en otras palabras o similares a las que estoy diciendo, esto que estamos planteando. Es decir,
De la familia a la escuela, de la escuela a la fábrica, si hay algún problema al hospital y si hay mucho problema a la cárcel. Eso es la sociedad disciplinaria. Es decir, son círculos donde en la sociedad disciplinaria cada círculo tiene su propia ley, cada círculo tiene su propia institucionalidad y una circularidad o un círculo o un espacio, para no hacer mucho lío con las palabras, es solidario con el otro. Es decir, la familia y la escuela tienen que ver, hablan lenguajes similares. Y la familia, la escuela y la fábrica también hablan lenguajes similares. ¿Por qué hacemos hincapié en eso? Eso es justamente lo que se rompe en las sociedades de control, que es un poco la crisis que podemos observar hoy en las instituciones. Es decir, la familia tiene su propia lógica, la escuela tiene otra lógica, el hospital tiene otra lógica, y así sucesivamente. Entonces, cada institución construye su propio sujeto de intervención. No sé si soy claro, pero digo, para expresarme bien, la idea de niñe en una familia es esta, en la escuela puede ser otra, si hay una consulta del hospital puede ser otra, y si hay otra institucionalidad también puede ser otra. O sea, tenemos 4 cuestiones diferentes. Por eso hablamos, creo que en algún momento lo mencionamos, tal vez al pasar, ese concepto de sujeto inesperado, es decir, cuando se pasa de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, cada espacio construye su propio sujeto de intervención. Y al construir su propio sujeto de intervención, el sujeto de intervención que construye el espacio anterior o el espacio posterior es distinto, es ajeno. Es decir, la idea de niño que tiene la familia es ajena a la idea de niño, puede ser ajena a la idea de niño que tiene la escuela, y puede ser ajena a la idea de niño que tiene el servicio de psicopatología infantil del hospital Elizalde, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó ahí? Hubo una ruptura de la articulación de esa sociedad disciplinaria y aparece una sociedad que Deleuze va a llevar sociedades del control, que son sociedades del autocontrol. O sea, ya no hay una institución que me controla, ya no hay un preceptor que me controla, ya no hay alguien que me está controlando, sino que el que me va a controlar es el mercado. Y el peor control, eso lo dice en otras palabras Deleuze, es el que se va a ejecutar sobre uno mismo. Uno va a ser el control de su propia cotidianeidad, de su propio hacer. De ahí surge, digamos, la idea del si se puede, por ejemplo, o la idea de esta idea de libertad que aparece muy fuerte en las ideas de Friedrich Hayek, que lo mencionábamos la semana pasada, y en los ahora llamados libertarios, digamos. No es una palabra que viene del anarquismo, no tiene nada que ver con eso, pero aparece esta idea de de salirme de todo marco y lo más importante es mi propia libertad. Eso es un poco lo que en 1990 Deleuze plantea en función de pasar de los espacios de encierro a las sociedades de control. Y las sociedades de control ya tienen otra lógica, tienen una lógica económica diferente, ya no es productiva, sino que es financiera. Fíjense cómo se parece, y estamos hablando de 1990, ¿no? A la actualidad, estamos hablando de un texto antiguo, digamos, incluso Deleuze murió en 1995, o sea, esto es de sus últimas obras, por decirlo de alguna manera. Y estas sociedades de control, yo diría sociedades de autocontrol, son financieras, son no productivas, están más orientadas a los servicios, y es la empresa, y eso está claro, casi textualmente dicho en el texto de Deleuze, es la empresa el que ocupa el lugar de la familia, de la escuela y de la fábrica. Eso me parece muy fuerte, digamos, muy interesante también como para tener en cuenta la mirada al contexto que podemos hacer. Y irónicamente, en una parte del texto dice, y es el departamento de marketing, el departamento de ventas, es el alma de la empresa. O
sea, si no leyeron el texto, invitaría a que lo lean o que lo relean, porque es bastante interesante. Entonces, diría que en las sociedades de control se pasa del control externo al autocontrol. Entonces dice algo así como la peor noticia del mundo. Es decir, no solamente estábamos con sociedades disciplinarias que tenían su larga serie de problemas, sino que ahora estamos en sociedades que van hacia algo mucho peor, que es, diría, lo que estamos viviendo en este contexto y que está siendo desarrollado por muchísimos autores, como Jorge Alemán, en el caso de la Argentina, por ejemplo, uno que me viene a la cabeza en este momento. Eso nos marca, digamos, creo que el texto de él es bastante útil como para decir, bueno, ¿cómo hacemos una introducción a una sociedad fragmentada? Y una sociedad fragmentada es una sociedad de control, es decir, donde la otredad se transforma en un enemigo permanente. Es decir, todo el tiempo hay un enemigo que me acosa, es decir, que impide que mejore en mi trabajo. Se puede quedar con mi empleo, se puede quedar con mis ingresos, se puede quedar con con mi seguridad. Es decir, el otro en tanto solidaridad se transforma el otro en tanto competencia. Una otredad vinculada con lo competitivo. Y eso me parece interesante también como para pensarlo en función de las complejidades que nos trae, digamos, o que nos traen los escenarios de intervención sobre los cuales empezamos a conversar la semana pasada y, bueno, que marcan, digamos, el contexto de intervención actual. Cuando decimos sociedades fragmentadas, estamos diciendo mucho de esto que yo estoy tratando de ordenar, que es bastante complejo y también bastante desordenado, ¿no? Entonces, yo les diría, no sé si tienen algún comentario para hacer, Sí, que profe. sí, Perdón, antes de que sigamos porque me quedó como colgado. sí, Que leí el texto, lo entendí, pero en algunas partes se me hizo un poco abstracto y sí. no terminé de entender la idea de que si en la sociedad disciplinaria las instituciones, ¿cómo decirlo?, tenían una misma visión del individuo y por ende articulaban entre ellas, después él como que hace la diferencia entre, pero en la sociedad disciplinaria siempre se está empezando de nuevo y es como que en la sociedad de control no se termina nunca. Sí. Como que tira estas frases que me confundieron un poco, porque pensaba, bueno, si las instituciones en la sociedad de disciplina están con un mismo individuo en su sentido común, ¿por qué es que siempre se empieza de nuevo en cada institución? En principio que en cada institución empezás de nuevo en la sociedad disciplinaria, ¿no? Era así. En la sociedad disciplinaria empezás de nuevo en cada institución porque en cada institución se empieza de nuevo porque se va aprendiendo la lógica de esa institución. Cuando pasas de la escuela primaria a la secundaria es como que empezás de nuevo. Ya tenés digamos, el conocimiento de la primaria, pero vas a la secundaria. Cuando vas a la universidad, tenés la primaria, siempre estás empezando. Después vas a ir a trabajar y también vas a ir empezando. En la otra, nunca se termina nada, porque nunca empezás ni nunca terminás. Porque es el mercado el que dice cuándo empieza y cuándo terminan las cosas. Ya no es la sociedad la que define, ya no es la propia subjetividad la que define, sino que son subjetividades fuertemente atravesadas por la lógica de mercado. Entonces, Deleuze juega con afirmaciones y con metáforas. Claro, sí, ese fue el muy, problema que tuve. Y está. otra pregunta, perdón, la última. ¿Y la crisis en las instituciones se da por el cambio que cada una tiene de visión del individuo y también es al interior de la institución se Sí, fragmenta por dentro? sí, Okay. sí, si querés, si quieren charlamos un poco, me parece interesantísimo lo que decís, Paula, porque digamos, la institución se fragmenta, o sea, como yo hablaba recién de fragmentos por sector. Vos podés decir, bueno, el sector salud, sector educación, sector acción social están fragmentados. En cualquier, no hace falta salir mucho para ver eso, digamos. Incluso uno lo puede ver en su vida cotidiana, no hace falta pensarlo desde el punto de vista de la práctica del trabajo social. Pero bueno, si lo vemos en la práctica del trabajo social, lo profundizamos un poco mejor, o lo podemos analizar mejor. Ahora,
Fíjate, yo puedo dar un ejemplo de mi propia práctica. Digamos. Yo tengo mi trabajo hecho en el Hospital Alvear, un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, y yo podría afirmar que cada espacio institucional construye un sujeto de intervención. Es decir, el Hospital Alvear tiene la guardia, tiene la sala de hombres, la sala de mujeres, la sala de adolescencia, el hospital de día y el hospital de tarde. Esos son los servicios que tiene el Hospital Alvear. Y consultorios externos. Yo te podría decir, parafraseando esto que estamos conversando, es que la guardia dice, este es el sujeto de intervención. Cuando querés pasar el paciente que está en la guardia, que la guardia considera que ya está para estar en la sala dice es o no es, porque tiene otra idea del sujeto de intervención. Cuando pensás en que ya tendría que ir a consultorios externos porque está en condiciones de alta, consultorios externos tienen una idea propia de que es un sujeto de intervención. Incluso más, por experiencia de guardia, te diría que cada guardia tiene su propio sujeto de intervención, o sea que tendría 7 ideas diferentes o 7 lógicas diferentes. Están pidiendo para reactivar audio. 7 lógicas diferentes, digo, para ser gráfico en cada una de las guardias. Entonces sí, hay toda una cuestión para conversar ahí, que tiene que ver con cómo se da todo este proceso desde una perspectiva histórica, ¿no? No es irse al siglo XIX, no, eso ya está en Vigilar y Castigar, está bien explicado, está bien comentado, pero sí, yo diría que el gran cambio, el ingreso a la sociedad de control tiene que ver con el ingreso al neoliberalismo. Y eso Foucault no lo llega a ver con tanta claridad como lo puede ver Deleuze, porque Foucault en su última etapa está trabajando otros temas, está trabajando la historia de la sexualidad. Foucault muere en 1984. Si bien ya hay unos años de neoliberalismo que va iniciándose en Europa, uno podría decir arranque en 1976, 75, igual que en nuestro país, es cuando arranca el neoliberalismo en el mundo, pero no hay mucho tiempo de análisis. Deleuze tiene la ventaja del tiempo, de que vive muchos años más, algunos años más, 11 años más, y a partir de ahí tiene la capacidad de vivir el neoliberalismo y de analizarlo de una manera bastante profunda, diría yo. Entonces, el gran cambio de la sociedad disciplinaria a sociedad de control se da con la caída del estado de bienestar. Porque si vos querés ser crítica del estado de bienestar desde el punto de vista de Foucaultiano, y podés decir, bueno, el estado de bienestar es una réplica de la sociedad disciplinaria, que es un poco las discusiones de la década de los 70, es un poco la discusión del Mayo francés, es un poco las discusiones de los autores que, bueno, que hoy seguimos revisitando, como Robert Castel, como Michel Foucault, el propio Deleuze, antes de ser el Deleuze que, bueno, que siguió produciendo y genera otro tipo de cuestiones, todo lo que es la corriente antipsiquiátrica, se me vienen a la cabeza una serie de temas y de líneas de pensamiento. Entonces, hay una crítica al estado de bienestar que tiene que ver con cierto agotamiento, yo diría, del modelo keynesiano de la economía. Entonces vamos a tener a mediados de la década del 70 la caída del modelo keynesiano de la economía y la caída del estado de bienestar. Al unísono, ambos caen, ¿no? Son dos cosas distintas. No conviene decir una cosa es la otra. Son dos cosas distintas que están obviamente entrelazadas, pero caen en el mismo momento. Por eso, por ejemplo, las teorías sociales que vienen con la lógica, que se construyen con la lógica del estado de bienestar, como el funcionalismo de Talcott Parsons, no tienen ningún asidero en este momento, porque hoy no podrías hablar uno no podría hablar de familia en clave de Parsons, por ejemplo, o de Gino Germani, porque existe una forma de familia. Y hoy existen múltiples formas de familia. Hoy reconocemos la diversidad, hablaríamos de familias, de múltiples familias, no te diría argentinas, te diría en el barrio hay multiplicidad familiar.
Entonces las generalizaciones se recortan. Y por otro lado, ya que planteaste esto, puedo seguir por ahí, hay un fenómeno o un proceso que es interesante como para analizar, que lo analiza una autora llamada Mariana Cantarelli, que por ahí la ubican, la han visto en alguna otra materia, que ella habla de la problemática de la sobreintegración. Es decir, ¿se acuerdan que la semana pasada, cuando analizamos el texto de García Delgado, decíamos, se pasa de un estado, de un estado de bienestar a un estado que abandona y a un estado de cuidados? ¿Se acuerdan que eso está en el texto de García Delgado? O sea, si quieren, revísenlo ahí. Entonces, ese estado de bienestar que aparece, digamos, en la década de los 70 y que cumple determinadas funciones, pero que se muestra con una circunstancia, llamémosle, de cansancio, de agobio, sobre todo en Europa, no en los países de América Latina. En nuestro caso es un estado social, diría García Delgado. Bueno, va a caer por esta idea de sobreintegración, ¿no? Es decir, la sobreintegración es una maquinaria estatal que tiene una lógica llamémosla, de cuidado de la sociedad, que empieza a verse como agobiante en la década de los 70. Entonces se empieza a poner en cuestión. Eso es, en mi opinión, aprovechado por el neoliberalismo y por estas ideas de la escuela austríaca. Uno de los autores, el más importante, es Hayek, que lo mencionamos varias veces. Aprovechan en función de decir, bueno, con un modelo económico donde el centro no sea la sociedad, sino que sea el mercado, nos sacamos de encima esta sobreintegración. No sé si soy claro. Entonces, eso va a traer un cambio de mundo, pero abismal, rotundo. Es decir, los efectos de esa cuestión tienen que ver con, por ejemplo, la idea de no futuro. O sea, si hay una cuestión, llamémosla de incertidumbre con respecto al futuro, se construye justamente cuando aparece el mercado reemplazando la sociedad. Es decir, si en la sociedad integrada, yo sabía que podía predecir qué podía pasar con mi vida. Era como mucho más predecible, vuelvo a usar esa palabra, es decir, predecible en el sentido de, bueno, yo sé que si termino determinada carrera voy a tener determinados trabajos posibles. Hoy no tengo certeza de eso. Nadie puede tener certeza de eso, porque eso va a tener que ver con un montón de cambios y de velocidades que son fundamentalmente económicas, financieras, políticas, simbólicas, etcétera, que no existían en la década de los 70, antes del ingreso del modelo neoliberal. O sea que la idea de no futuro aparece con mucha fuerza, digamos, en ese contexto. Incluso aparece de la mano del capital financiero versus el capital productivo. Entonces, si el capital financiero rinde más, entre comillas, ¿no? Pónganle todas las comillas que quieran, que el capital productivo, bueno, la opción para aquel que invierta va a ser el capital financiero. Y el capital productivo no va a estar, y si no está el capital productivo, no está el trabajo. Entonces el trabajo deja de ser una certeza. Entonces, Hola. sí, no sé si me sacaba allá. No, el trabajo deja de ser una certeza, a eso me refiero. Incluso deja de ser un constructor de identidad. Y también se empiezan a perder derechos sociales. Pero bueno, hay una enorme cantidad de cambios que uno podría decir, bueno, ¿dónde se produce eso? Básicamente en la tensión que esta autora, de una manera bastante inteligente, para mí, denomina sobreintegración, y que tiene que ver con sociedades fuertemente organizadas, que no eran las latinoamericanas. Incluso si uno,
yo no sé si lo dije, lo digo siempre, pero si uno saca una foto de los indicadores de la Argentina el 23 de marzo, metafóricamente hablando, de 1976, vamos a encontrar que días antes del golpe, la situación con respecto a deuda externa, con respecto a pobreza, con respecto a trabajo, no era para nada preocupante. Pero sí había un malestar. Y sí había un intento de golpe de Estado que se consumó, que era cívico, militar y eclesiástico, que logró imponer el modelo neoliberal en Argentina. Eso es, yo diría, es totalmente objetivo y no es opinable. Económico de Martínez de Oz para que sea primer ministro de Economía de la dictadura militar, aparece claramente la perspectiva neoliberal. Por ejemplo, la necesidad de cierre de las empresas argentinas y Perdón, la profe. apertura de las importaciones. Sí, te No, escucho. para pedirle a las compañeras que silencien los micrófonos porque como que hay, o no sé si Sí, será hay a mí. mucho ruido, sí. Hay mucho ruido y no se puede escuchar bien, porque hay micrófonos que están prendidos. Perdón que sea tan. Sí, está bien. Y Paula Mancilla quizás me parece que es quien ingresó y necesitamos que apague su micrófono. Sí, parece que por ahí no lo ve, pero bueno. No, por eso. Bueno. ¿Querés hospedarme a mí, a Alfred, y yo los voy Te hospedo, sí, sí. a silencio si alguno se prende? Dale, espera que te encuentre para hospedarte. Ya lo. Dale. Em, Que sí, si no hace mucho ruido y es verdad que casi no se escucha. bien. Bueno, mientras tanto, ¿tiene alguna pregunta? ¿Está más o menos claro esto que estamos conversando? Bueno, es un cambio realmente fuerte, diría yo. Creo que estoy tratando de ver la forma de hacerte hospedar y no puedo. Bueno, sigo yo, no importa. Hoy estamos con mucho ruido, pero bueno. Profe, una consulta Sí. parecida a la que dijo la compañera anteriormente. No me quedó claro tampoco cuando el autor menciona que el cambio entre las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, cuando dice que las sociedades disciplinarias pasan o sea, tienen dos polos, una que va a ser la firma y después el número de matrícula, que bueno, indica la posición en masa. Y después dice que en la sociedad de control va a pasar a ser una cifra que es una contraseña. Ahí, ahí me mareo un poco. ¿Cuál sería la diferencia? Disculpe. Y la diferencia que es, creo que es como que se adelantó a todo lo que son los controles informáticos. Hoy somos un algoritmo. Esa es la cifra. Es más que una cifra que nos identifica como un número de documento en la sociedad disciplinaria. Es una cifra que sabe todo acerca de nosotros. ¿No? O sea, fíjate, si tenés una red social, la red social no solamente tiene tu algoritmo en tanto número que figura en la red social, sino que sabe cuáles son tus gustos, a dónde estuviste, qué fotos te sacaste, etcétera, etcétera. Entonces, es una sociedad de altísimo control, es mucho más controladora que lo que era la sociedad disciplinaria, que era, digamos, sobre la que se protestaba, por decirlo de alguna manera, o protestaban algunos autores, sobre todo europeos, vuelvo a decir, no en América Latina, y no en Argentina. En Argentina había otro tipo de conflictividad que tenían que ver con esto que estamos conversando. No sé si estoy respondiendo, pero para hacer una respuesta sencilla y rápida, esa diferencia de cifra es que la cifra del algoritmo o la cifra de la sociedad de control es mucho más compleja y da mucho más información sobre las personas que la de la sociedad anterior, la sociedad disciplinaria. No sé si estoy contestando. Y también me parece esto de no tener que estar físicamente como en la fábrica, por ejemplo, la persona que te controlaba. Hoy en los trabajos, por ejemplo, no sé, yo entro en mi trabajo y pongo la huella. Entonces, mi jefe no tiene que estar al lado mío. O sea, simplemente ve cuando mi huella se activó y se abrió la puerta y yo entré. Entonces, también es ese control que tienen sobre nosotros.
Sí, bueno, eso obviamente que Deleuze no lo vio, ¿no? Pero sí él preveía la aparición de estas tecnologías del control, eh, que incluso si uno mira un poco la ciencia ficción, que a veces la ciencia ficción lo que intenta hacer es contarte cómo va a ser el futuro, esas cosas ya aparecen. Digamos, si me permiten dos palabras hablar de cine, que es un tema que me gusta mucho, pero no estamos hablando, no es un seminario de cine. Hay una película que es bisagra en este sentido, que es Alien, el octavo pasajero, que es una película que yo les recomendaría que la viesen, porque habla un poco de esta idea de que el enemigo está dentro, por ejemplo. Que es eh, ¿cómo decirlo? Muy cercana a la doctrina de la seguridad nacional y a la represión que hubo en prácticamente todo el planeta en ese contexto del neoliberalismo. O la idea de que el enemigo está dentro cuando un equipo no funciona, por ejemplo. O la cuestión de la oscuridad, ¿no? Es decir, en el caso de... Ahí te hice hospedadora, Adriana. En el caso de Alien, empiezan una ciencia ficción, si me permiten 2 minutos de hablar de cine, aparece una ciencia ficción que es oscura. O sea, fíjense, todas las películas de ciencia ficción que ustedes vieron y que vimos en los últimos 30 años son en la oscuridad, porque se pensaba que podía haber en ese contexto un holocausto nuclear, y si hay un holocausto nuclear, los sobrevivientes vivirían unos 400, 500, 300 años bajo una nube que impediría ver el sol, o sea, se viviría de noche, los sobrevivientes vivirían de noche. Por eso la estética es oscura, por eso aparece el dark, el oscuro, ¿no? Dark es oscuro. La ropa oscura, aparece la arquitectura del loft, todo lo que tiene que ver con lo que uno va viendo en cine, digamos. El cine es un gran analizador de la sociedad, en mi opinión. Bueno, muestra un poco esta cuestión, ¿no? De hipercontrol, ¿no? De poner el dedo, como decía Adriana recién, para ingresar. Deleuze obviamente no lo llegó a ver, pero evidentemente lo pudo visualizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, más allá de lo tecnológico que puede fascinar, creo que el tema principal desde el punto de vista social y desde el punto de vista de intervención es el mercado mandando. O sea, es el mercado el que suplanta a la sociedad. Es decir, que las relaciones sociales se hacen relaciones de mercado, ya no son sociales, son de mercado. No sé si soy claro ahí. Es decir, fíjense que cómo se mete esto en el lenguaje cotidiano, cuando decimos, bueno, esto que me estás diciendo no me cierra. No me cierra como no me cierra un balance. Cómo juega la lógica costo-beneficio en la vida cotidiana. ¿Me conviene esta amistad? ¿Me conviene esta relación? ¿Me conviene este trabajo? O sea, todo lo que antes tenía que ver, o tuvo que ver, o tiene que ver con la pasión, por ejemplo, o con el interés, está secundarizado por un primer interés superior, que es el interés superior del mercado. Entonces, esa es la sociedad de control. Por eso el autor hace tanto hincapié en la cuestión del marketing y en la cuestión del mercadeo, la cuestión digamos, del mercado reemplazando a la sociedad. Por eso después se escribió muchísimo, hasta hoy se sigue escribiendo. Ahora apareció un filósofo coreano, nunca me acuerdo el nombre, no me sabe la pronunciación, que también dice más o menos lo mismo. Pero en realidad lo que estamos padeciendo, diría yo, es una sociedad donde el mercado es el centro y que frena cualquier intento de regulación por parte del Estado. O sea, ¿quién puede regular el mercado? En los 90, en la década de los 90 se decía, no, lo puede regular la sociedad civil. La sociedad civil no reguló nada el mercado. Esas asociaciones de consumidores tampoco pudieron regular nada del mercado. Entonces, bueno, se necesita un Estado que regule el mercado, se necesita un Estado que ordene la economía, se necesita un modelo keynesiano por encima del modelo neoliberal. Ahí estoy opinando. Pero creo que el problema que trae el autor es el problema del mercado organizando la vida cotidiana. Y fíjense que la vida cotidiana se organiza mucho en términos de imagen. O sea, mi imagen es más importante que lo que yo diga para una entrevista de trabajo. O una entrevista de trabajo
sabemos que una persona tiene más posibilidades de ser tomada en función de su aspecto, además del currículum que pueda llevar. Y eso no es sexista, digamos, eso tiene que ver, es peor, tiene que ver con la lógica de mercado, porque va más allá porque hasta puede ser sexista, al revés. Puede ser que esta empresa, por lógica de mercado, le sea más redituable que una persona trans ingrese. Entonces ya no es una cuestión de aceptación de la diferencia o aceptación de la otra edad, sino que es una lógica de mercado que dice, no, me conviene tener a alguien con esta elección, no sé cómo lo queramos llamar. Entonces el mercado se entromete incluso en nuestra cotidianeidad. Por eso, digamos que las problemáticas sociales son complejas, porque generalmente no le vemos a esta parte de mercado, o esta parte de lógica de mercado. No sé si soy claro en lo que estoy planteando. Bueno, esto es un poco lo que plantea el artículo de este autor, de Gilles Deleuze, y creo que me parece que yo diría que es interesante porque nos lleva, digamos, a reflexiones como las que salieron recién, como por ejemplo la cuestión que nos lleva a la problemática de la sobreintegración, y también, si me permiten, siguiendo con esta cuestión de contexto, dentro de lo que teníamos para conversar hoy y problemas sociales, cuando uno está, digamos, en la actualidad, ¿no? Frente a lo que sería está en una institución, por ejemplo, lo que puede encontrar en la institución es, bueno, ¿cómo resuelvo esta problemática? Esta problemática, llamémosle la problemática de la desintegración. Porque hoy no estamos con sobreintegración, estamos con desintegración, y el padecimiento tiene que ver con la desintegración. Tiene que ver con dispositivos institucionales que no alcanzan para responder a las demandas de las personas que llegan a las instituciones. Más allá de que haya o no recursos, la lógica, hay un problema, además del problema de recursos y un problema de insumos, hay un problema de lógica. Entonces, siguiendo a esta autora, aparece una cuestión que es bastante interesante, que es algo que podemos trabajar más en profundidad en un próximo encuentro, que es la idea de derechos sin deberes, ¿no? Es decir, cómo trabajamos la cuestión de la responsabilidad. Entonces, si los derechos no tienen deberes, los derechos dejan de ser de la sociedad, dejan de ser sociales. Es decir, si yo tengo un derecho, el derecho es mío, pero también es de la sociedad. Si yo tengo derecho a vacunarme, tengo la obligación de vacunarme en función de cuidar la sociedad. O sea, tengo el derecho a vacunarme y la responsabilidad de vacunarme. Pero eso es lo que se rompe en función de esta lógica que empieza a avisarnos que se viene. Es el artículo que les dimos para leer, que yo les sugiero que lo vuelvan a leer, porque siempre le van a encontrar algo más, digamos, algo más como para conversar. No sé si soy claro en esto último, ¿no? Pero si quieren lo dejamos ahí como tema a tratar, la cuestión de digamos, esta idea de derechos sin deberes. Y cómo el derecho se desvirtúa cuando no tiene deberes. Incluso la idea de derecho que me corresponde a mí y punto. O sea, cuando una sociedad obtiene un derecho, lo obtiene para toda la sociedad, aunque no me corresponda. No sé si soy claro en ese sentido, pero lo digo en un ejemplo. El matrimonio igualitario no solo beneficia a las personas del mismo sexo que quieran casar,
sino que beneficia a toda la sociedad, porque es una sociedad mucho más tolerante, es una sociedad que va a trabajar con esa otredad que antes estigmatizaba, negaba, segregaba, etcétera, la va a trabajar de una manera de integración. Entonces, el matrimonio igualitario no solamente beneficia a quienes usen el matrimonio igualitario, sino que beneficia a toda la sociedad. El derecho a una retribución como la asignación universal por hijo en términos de un contexto de crisis económica no solamente beneficia a quienes la utilizan, sino que deberíamos entenderlo como algo que beneficia a toda la sociedad. Y en general no es entendido así, ni por la sociedad, ni por quien recibe ese derecho. ¿Qué pasó? Bueno, algo se rompió en ese sentido y eso lo podemos trabajar porque es un tema a trabajar en clave de intervención. O sea, ¿cómo trabajo la recuperación del derecho y la responsabilidad? Incluso un derecho sin responsabilidad es un derecho que no tiene sentido, que siento que lo pierdo. Que lo veo como algo utilitario, por decirlo de alguna manera. Lo veo como una viveza, como una picardía, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo podemos conversar. Ahora, acá Marcela pone, por eso es tan cuestionado ese derecho, porque por el tema del AUH, ¿no? Derecho porque el que no cobra AUH. Y fíjate, Marcela, que esto que anotaste en el chat, rompe también, habla de la ruptura de dicotomía que mencionamos en algún momento, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Esas tres palabras tan fuertes son fundantes de nuestras naciones. Son las palabras de la Revolución de Mayo, que son tomadas de la Revolución Francesa. Son las palabras que fundan las democracias que vivimos en Occidente en la actualidad. El neoliberalismo logra separar, como dijimos en algún momento, la libertad de la igualdad y la fraternidad. Es decir, que una persona que cobra la UH hace que yo tenga que pagar más impuestos. Si pago más impuestos, tengo menos derechos a disfrutar un supuesto bienestar o viaje. Es decir, la lógica de la libertad, igualdad, fraternidad es cuanto más igualdad, hay más libertad, y cuanto más libertad, hay más fraternidad. Tal cual, sí, te entiendo que lo entendés así, pero la mayoría, no sé si la mayoría, pero gran parte de la sociedad lo cuestiona. Sí, coincido con lo que planteas. Pero, ¿cómo analizar esto, no? Entonces, me parece que es interesante verlo en clave de democracia, en clave de instituciones, en clave de contexto. Bueno, disculpen si hoy estoy un poco desordenado, pero es un tema que parece ordenadito, pero que desordena bastante. Ahora, si seguimos un poco ahí en esto que venimos conversando, en tanto de la tensión entre las sociedades, digamos, hiperintegradas y las sociedades totalmente separadas, cuando estamos en una institución, nos encontramos con algunas respuestas institucionales, incluso que están en la subjetividad de quienes habitan esas instituciones, como para perdón, como para resolver esa problemática, ¿no? Y esta autora, Mariana Candarelli, lo plantea de una manera bastante interesante. Una es la fuga al pasado, ¿no? Es decir, cuando hay una subjetividad demandante, dice, bueno, en el pasado se estaba mejor, antes estábamos mejor, el hospital antes funcionaba mucho mejor, porque estaba claro que hacía qué cosa, el médico era médico, el trabajador social era trabajador social, y cuando mandaban los médicos, el hospital estaba mejor que como está ahora. O sea que el pasado aparece como un lugar de fuga, como un lugar de recuperación. Otra cosa, y quienes estén en instituciones seguramente lo escucharán, se escucha todo el tiempo esto en las instituciones. Otra forma de fuga que plantea esta autora es hacia los valores, ¿no? Como diciendo, bueno, no hay valores, bueno,
el valor tiene que ver con lo que hizo la política fue generar una falta de valor. Entonces, bueno, se pone el acento en esa cuestión. La otra, o sea, estoy tratando de plantear la idea de cómo explico el problema institucional, ¿no? ¿Cómo lo resolvería? Volviendo al pasado. ¿Cómo lo resolvería? Volviendo a los valores. ¿O cómo lo explico? Y lo explico desde ahí, porque hay muchas internas en este lugar. Entonces, como hay muchas internas, este, hay una complicación. Es otra forma de explicación que escuchamos en instituciones. Otra forma de complicación es los recursos. Es decir, no hay recursos y como no hay recursos, las cosas no se pueden hacer o bueno, sin recursos es imposible trabajar. Y aparece, digamos, lo que esta autora denomina moralismo crítico, que es un moralismo que cuestiona, digamos, que pretende revelar lo oscuro de la política. Ahora, cuando esa crítica se pone en cuestión, la máquina del poder no construye, como máquina de poder, no construye una máquina alternativa, sino que solamente es declamatorio. Y esto es así porque para el moralista crítico el poder es malo, dice Mariana Cantarelli. Bueno, estas son algunas cuestiones que teníamos como para compartir en función de, bueno, de los temas de hoy. Y ahora sí, necesitaría de vuelta que me pases la, el hospedaje para compartir una pantalla, para compartir un video. Profe, buenas tardes. Hola, sí. Hay algo que me quedó ahí medio inconcluso. Habló de derechos sin deberes, Sí. porque en mis prácticas hicimos un taller con mis compañeras respecto a los derechos para trabajar con niños. Y yo le comentaba a mi profesora que lo queríamos llevar tanto de los derechos como de los deberes. Y ella me dijo que me tenía que olvidar de los deberes, porque cuando hablo de derecho se sobreentiende que ya tenemos un deber. Y a mí como que me quedó medio inconcluso, porque ¿cómo aprende una persona, un niño, su deber? Porque puede decir yo tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho, pero no vemos, no lo traemos inculcado al límite. Yo creo que hay que explicarlo, hay que expresarlo. Por eso cuando dijo derechos sin deberes, como que me quedé ahí pensando. Sí, me parece, bueno, voy un cachito a tu comentario, estamos de acuerdo. Yo creo que la respuesta pasa por pensar los derechos desde la lógica de la sociedad disciplinaria. Si yo pienso los derechos de la lógica de la sociedad disciplinaria, o sea, la lógica de hace 50 años atrás, no necesito explicar los deberes. Pero si yo los derechos, los pienso en la lógica de una sociedad donde predomina el mercado, tengo que explicarlos. Y eso tiene que ver con la intervención. A eso me refiero. Es un tema de contexto, de dónde me ubico contextualmente. No sé si soy claro, no tengo la imagen de... Silvana es mi nombre. Pero bueno, para mí es esa la respuesta. Es decir, yo tengo que entender que estoy en una sociedad que hace más de 40, 50 años fue brutalmente transformada, que la sociedad argentina fue brutalmente transformada por una dictadura atroz, que ejerció el terrorismo de Estado y que impuso una lógica de mercado que es fundamentalmente neoliberal. La sociedad cambió de una manera tremenda, brutal. Entonces, esa transformación, esa pesadilla que imposible era de ser pensada en la década de los 70, que es la sociedad que tenemos hoy y que tuvimos desde el 76 durante la dictadura, es diferente. Entonces, si yo me ubico en 1970 y digo, esto es un derecho, obviamente se va a internalizar automáticamente como deber,
en función de esos mecanismos institucionales que explica Deleuze en la sociedad disciplinaria. Ahora, si eso lo hablamos hoy, no necesito trabajarlo. No sé si soy claro. Creo que vos misma te diste la respuesta, o sea que yo Sí, la sí, colorí. sí. Bien, gracias. La respuesta la tenías vos, o sea que yo lo único que hice fue, bueno, nada. Pero está bueno que reflexionemos sobre eso, porque esto es intervención. Eh, Ahora, ¿cómo llevamos adelante la cuestión de responsabilidad? Es todo un tema, ¿eh? Porque tampoco la podemos llevar a una perspectiva punitiva. No, podríamos llevar represivamente, una locura. Pues, ojo con eso. Perdón, a ver si entendí mal. Quiero aclarar Sí. un pensamiento que se me acaba de cruzar. Bajo esta aclaración, lo que comentaba Silvana, y con esta aclaración se puede entender que la mirada de esta trabajadora social que era supervisora es una mirada de disciplinamiento. Es una mirada de las sociedades disciplinadas, no de disciplinamiento, de las sociedades disciplinarias. Se me trabó. ¿Me explico? Claro. No es una idea de disciplinamiento, es cuestión de cómo ubicás tu perfil profesional. Entonces hay perfiles profesionales que a veces no ubican, digamos, no dialogan mucho con el contexto. Esa es mi humilde opinión. A eso me refiero. No sé si soy claro ahí. Sí, ¿Sí? sí, tal cual. Gracias. Entonces, sí, tiene que ver con la lógica de las sociedades integradas, ya no digamos de disciplinamiento. Tiene que ver con una lógica donde el estado de bienestar existe. El estado de bienestar no existe. Incluso, agrego esto y vamos a compartir pantalla y les explico que para ahora nos fuimos un poco de tema y voy a una presentación del pequeño videíto de 7 minutos que tenemos para ver. Entonces, decíamos que hay una lógica que tiene que ver con una sociedad que ya no está más y que tiene que ver con instituciones que ya no están más. Y esto pasa mucho por ejemplo, el mejor lugar para ver esto es la escuela. La escuela sigue pensando, en general, la escuela como institución, sigue pensando al estudiante de la misma manera que hace 50 años atrás. Y el chico que va a la escuela, o la chica que va a la escuela, o el chico que va a la escuela no tiene nada que ver con el de hace 40 años atrás. Pero la institución frente a eso se azora, no sabe qué hacer. Y eso no pasa con la escuela solamente. Yo digo la escuela porque es fácil de verlo. Eso pasa en un hospital, eso pasa en una institución de acción social. Eso pasa en muchísimos campos, por decirlo de una manera rápida. No sé si soy claro en lo que estoy planteando, pero me parece que es interesante ver estas cuestiones. Entonces, si yo pienso a ese niño que llega a la escuela con la lógica del estado de bienestar o con la lógica de la sociedad integrada, voy a pensarlo como un niño con deberes porque automáticamente los derechos que tiene también los vinculó con deberes. Y en realidad, en la sociedad que vivimos, necesitamos construir ese puente, construir esa correlación. Porque no hay sociedad, digamos. Hay sociedad, pero hay una sociedad fuertemente castigada porque si hay fragmentación social, la sociedad le cuesta sobrevivir, por decirlo de alguna manera. O sea, le cuesta ser. Incluso, digo algo más en ese sentido, cuando hablamos de fragmentación, también la sociedad se fragmenta en partes. Entonces está la sociedad de los que viven en este barrio, la sociedad de los que tienen este tipo de ingresos, la sociedad que tiene este tipo de gustos. O sea, hay múltiples fragmentaciones. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar con más profundidad. Entonces, ahora, ¿qué resuelve todo? ¿Qué podría resolver todo esto? Mi opinión es que esto se resuelve desde el común, desde el todo social. Y en ese sentido, digamos, es importante, en mi opinión, la democracia, y es importante que la democracia no sea condicionada por el mercado.
Esto que vamos a ver ahora es un video muy cortito de una politóloga norteamericana, estadounidense, que se llama Wendy Brown, que escribe un libro, esto es de hace 5 años atrás, que se llama Un pueblo sin atributos, que creo que yo les comenté esto, creo, que lo está terminando de escribir, o lo publica, cuando Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, y plantea, digamos, el riesgo que esto implica para la democracia. Lo vemos y conversamos, ¿les parece? It has never been more important for all of us on the left to be open. And by open, I mean to be open to working with people we haven't worked with before, to be open to ideas we haven't been open to before. Cross boundaries, connect with others who are not like us, and as I said at the beginning, remain open to the unthought. What concerns me about democracy now, when I refer to it as an empty signifier and the danger of it being an empty signifier, is that it can literally be appropriated or hoisted, manipulated for all kinds of purposes. Democracy simply is equated with the presence of open, free, unregulated capitalist markets, sometimes combined in some minimal way with modestly free elections. The very concept of democracy and its basic principles, equality, liberty, popular sovereignty, those things have been resignified by market meanings. So equality simply means the equal right to compete in a world of winners and losers. Liberty, again, simply means freedom from regulation, freedom to do as one will, as a private citizen or a private bit of capital. And popular sovereignty pretty much becomes incoherent because neoliberalism doesn't have much use for people governing as opposed to people simply expressing preferences. The serious capture of democracy by neoliberalism is a serious problem. The certainty on the part of neoliberal intellectuals as well as policymakers is that markets decide better. What democracies are supposed to do is find the best manager of the markets that comprise the nation. So it is little surprise that one of the things that has happened over the 40 years of unfolding of neoliberalism is that more and more business people have entered the political realm and have persuaded populations of their capacities on the basis of their business expertise. Trump, of course, is the classic embodiment of this, is I'm the best deal maker there is. I really know how to close a deal. We need to remember that the Prime Minister of Thailand in the 1990s literally declared himself the CEO of Thailand. And he wasn't joking. ¿Ahora se está escuchando bien? Sí. Bueno, es un poco lo que veníamos conversando, ¿no? Expresado por el libro que escribe ella en este contexto es Un pueblo sin atributos. Después que escribe uno que se llama El ocaso del neoliberalismo, que es del año 2021, 2020. Pero dos conceptos tomaría yo de lo que acaban de ver. Después lo podrán ver de vuelta en la grabación, si les interesa, que son la democracia como significante vacío. ¿Qué significa eso? ¿O qué implica eso, para no usar la palabra significante 2 veces? La democracia como significante vacío implica que cada cual le pone lo que le parece.
Para cada cual significa no tiene una definición concreta, no tiene una definición clara, no tiene una definición colectiva. O sea, y fíjense que la idea de democracia que tenemos hoy no es la misma que teníamos en el 83, los que recuerden el 83. Entonces, cuando estábamos recuperando la democracia en el caso de nuestro país. Entonces, libertad es un significante vacío. Entonces la libertad es la libertad de no vacunarme, la libertad es la libertad de no hacer cuarentena, la libertad es la libertad de, no sé, de insultar, la libertad es la libertad de agredir, la libertad es, creo que está claro eso, y se ve con discursos que están creciendo mucho en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Entonces, estos llamados, como dije antes, libertarios, con 28 comillas de cada lado, también implican, digamos, libertad, agregaría como significante vacío. Pero es mucho más complejo el concepto de democracia como significante vacío, donde incluso es el mercado el que dice qué es la democracia, a partir de marketing, a partir de, ¿cómo decirlo?, de señales, a partir de mediciones, a partir de etcétera. Y por otro lado, otro concepto que tomaría rápido del video, así como primer pantallazo, es cómo les hace ruido a los neoliberales el concepto de soberanía popular. O sea, todo lo colectivo hace ruido. O sea, todo lo que tiene que ver con lo colectivo hace ruido. Por eso, si hablo de soberanía popular, me va a decir populista. Y si soy populista, en poco tiempo voy a ser dictador, y después de ser dictador, en poco tiempo voy a ser tirano. O sea, si quiero poner en marcha la maquinaria del Estado o las instituciones para algo que tenga que ver con lo colectivo, no con lo individual de cada uno y cada una de nosotros, hay un riesgo de autoritarismo. Eso es el discurso que atraviesa la sociedad, que atraviesa la vida cotidiana y que atraviesa las instituciones. Entonces, en ese aspecto yo vincularía esto que estamos conversando con intervención. Y eso lo que nos trae solo que es lo que conversamos desde el primer día, que son las problemáticas sociales complejas, y podríamos conversar un poco más sobre esto, no sé cómo lo ven, en clave de problemáticas sociales complejas. En principio, las problemáticas sociales complejas surgen en un contexto de grandes desigualdades sociales, eso ya lo dijimos. Pero también se surgen en un contexto de la emergencia de la aparición de derechos subjetivos, que son estos derechos sin deberes. Hay un autor francés llamado Gilles Lipovetsky, que a estos derechos sin deberes que mencionábamos antes, los llama derechos subjetivos. O sea, cada cual construye su propia esfera de derechos. Cada cual construye su propia lógica. Cada cual construye su propia idea de libertad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, desigualdad y derecho subjetivo. Eso es lo que constituye los sujetos de intervención en la actualidad. Contexto de desigualdad y derecho subjetivo. Tensión, agrego, entre necesidades y derechos. Porque también, por otro lado, si seguimos hablando de los derechos, el mundo de los derechos me dice, tenés derecho a esto, a aquello, aquello y aquello, pero esos derechos no se cumplen. Esa es la otra cara del tema que mencionábamos antes, derechos sin deberes. No, fíjense, si alguien está trabajando en el campo de la niñez, por ejemplo, de las niñeces, está en la Convención de los Derechos del Niño. Es maravillosa la convención. Ahora, ¿quién puede garantizar esos derechos? No tenemos dispositivos que los garanticen. Entonces, ahí hay una complicación que tiene que ver con desmantelamiento del aparato estatal, que se desmantela porque según la lógica de mercado tiene que haber una lógica económica que se gaste hasta cierto punto, y por otro lado la lógica social del pensamiento neoliberal dice, ojo con las instituciones porque nos van a llevar al autoritarismo.
Entonces, en ese contexto, digamos, viven, subyacen, interactúan los problemas sociales. Por otro lado también, aparecen dentro decíamos, un mundo sin futuro, un mundo donde el futuro se hace complejo, es un mundo de gran incertidumbre. Entonces hay incertidumbre en una sociedad que me pone una enorme cantidad de expectativas, pero me pone una enorme cantidad de dificultades para alcanzar esas expectativas. O sea, todo el tiempo me están bombardeando con bienes, productos, cuestiones y formas y etcétera. Pero para llegar a todo eso cada vez se me hace más difícil. Entonces, eso también es contexto y eso también dialoga, digamos, con los problemas sociales. Y en definitiva, diría, nos encontramos con crisis de las instituciones. O sea, las instituciones les cuesta visibilizar esto como vimos en los ejemplos de antes, de los comentarios que tuvimos antes. Y también estas problemáticas sociales complejas generan nuevas formas de padecimiento, nuevas formas de subjetividad y nuevas formas de conflictividad. Es decir, un problema social también construye subjetividad. Una problemática social también me construye desde la subjetividad. Hay una idea de construirme desde un discurso que construye la otredad. Y yo puedo asumirlo o no. Y en ese sentido, si lo asumo, me siento identificado y me siento dentro de ese lugar de la transgresión, por decirlo de alguna manera, o del estigma, por decirlo de otra manera. Y, Perdón, Alfred, yo también pensaba que en esta combinación de un mundo de incertidumbres y de grandes expectativas que son muy difíciles al poder alcanzar, también está el discurso de si yo no las alcanzo es porque yo no fui lo suficientemente bueno para alcanzarlas, ¿no? Esta culpabilización del sujeto, que me parece que va más en la línea de vos, del padecimiento que también es genera. Sí, sí, ahí ya tenemos un padecimiento. Eso bueno, qué suerte que estás porque yo se me había pasado ese punto. Pero eso genera padecimiento, porque me siento incapaz. Siento que no lo supe hacer, que no tuve capacidad de hacerlo. Me siento un perdedor, para usar el lenguaje más de vuelta cinematográfico estadounidense. Entonces, eso se padece, digamos, esta imposición del mercado de decirme, si cumplís con estos pasos vas a lograr esto. Cuando sabemos que no se logra. O sea, sabemos que quien nace con un alto nivel de ingresos va a morir con un alto nivel de ingresos. Y quien nace con un bajo nivel de ingresos es muy poco probable que muera con un alto nivel de ingresos. Esto es estadístico, esto es la realidad. Pero al ser, digamos, la promoción social también un significante vacío, la promoción social ya no depende de los otros, ya no depende de las luchas colectivas, ya no depende de las instituciones, sino que depende de cómo construyo mi camino hacia mi propia promoción social, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas para plantearnos ahí. Incluso si vamos a temas más vinculados con la intervención aún, diría que se hace difícil, bueno, ¿qué decimos cuando hablamos de, por ejemplo, de reinserción social? Palabra que se sigue utilizando y que es bastante compleja, diría yo. Porque, digamos, si yo tomo ejemplos de prácticas en el campo de la salud, y pienso, una persona, estamos por dar de alta a alguien en un hospital, y estamos contentos porque, bueno, la cosa funcionó bien, mejoró, etcétera, etcétera. Y el problema es el alta. El problema es quién lo va a recibir. Está de boca. Está de boca. Sí. El problema es quién lo va a recibir. A eso me refiero.
No lo puedo quitar. Nos encontramos con, a ver, Paula, me parece que tenés el micrófono abierto. ¿Dónde se ve? Sí, es Pau, ahí va. Ahí lo cerró. Bien. No sé si vuelvo al ejemplo, ¿no? Que los ruidos lo complicaron. Digo, pensemos no que estamos trabajando en un hospital. Pensémonos en un hospital de salud mental. Pensemos que una persona estuvo internada, qué sé yo, 15 días, está bien. Bueno, está para irse. El problema es dónde se va. Porque no hay una sociedad que está con los brazos abiertos esperándola. Al contrario, hay una sociedad que dice 15 días respiramos. Y no hay una sociedad, no digo una familia, estoy hablando de una sociedad que esté preparada y que tenga capacidad de cobijo de esta persona que vamos a dar de alta. Entonces, ¿de qué reinserción hablamos? ¿Quién espera el que sale de la cárcel? ¿Quién espera el que sale del manicomio? ¿O quién espera al chico que sale del instituto o del hogar de niños, niñas y adolescentes? Entonces, ahí tenemos un tema de intervención, porque esa es una construcción que la intervención debe hacer. Es decir, no nos alcanza con trabajar solamente las circunstancias sociales que rodean el padecimiento de esa persona y hacen que permanezca internada, sino que también tenemos que trabajar la red que contenga a esa persona cuando sea dada de alta. Y eso es recuperar lazos sociales, eso es recuperar sociabilidad. Y en un contexto, bueno, ya hoy hablamos demasiado de contexto. Entonces, ¿por qué? Porque las relaciones sociales de ese sujeto, de esa persona se reintegraría, se encuentran fragmentadas. Entonces, Raúl Eugenio Zaffaroni dice, la cultura terminemos con la idea de rehabilitación y de reinserción, sino que tenemos que pensar en otras palabras y en otras lógicas, ¿no? Entonces, se hace como muy, muy complejo, no imposible, y es un gran e interesantísimo desafío para el campo del trabajo social, porque ¿quién puede hacer este trabajo que no sea trabajador social? O sea, no es un trabajo de psicólogos, no es un trabajo de enfermeros, no es un trabajo de médicos, no es un trabajo de educadores, es un trabajo de trabajadores y trabajadoras sociales. Entonces, incluso agregaría que las formas típicas de reinserción generan más inclusión. O sea, generan más exclusión. No sé si soy claro. Es decir, si salgo del instituto, tengo el estigma de haber estado en el instituto. Entonces, el hecho de haber pasado por la institución no me aporta nada, al contrario, me complicó. Incluso, cuando más hablemos más metodológicamente, nos vamos a encontrar con un concepto que es interesante para trabajar, que es el concepto de trayectoria institucional. Es decir, cuando yo escucho la biografía de una persona, me interesa su trayectoria institucional. Es decir, ¿por cuántas instituciones pasó? Porque cada institución dejó una marca, probablemente, en la biografía de esa persona. Entonces, fíjense cómo podemos profundizar en el concepto de problemáticas sociales complejas, ¿no? Y a esta crisis de la cual empezamos hablando hoy, cuando hablábamos de el texto de Gilles Deleuze, en el sentido de decir, la familia, la escuela, la fábrica, tenían una lógica de articulación. Hoy esa lógica está desarticulada, como dijimos en algún momento, o en algún ejemplo, o en alguna pregunta que hicieron. Entonces, eso, algunos autores, como lo llamaba Ignacio Leukovich, por ejemplo, en un libro muy, muy, muy bueno que se llama Pensar sin Estado, Leukovich decía, se produce una crisis de solidaridad sistémica, es decir, las instituciones dejan de ser solidarias entre sí. Y como alguien preguntó con respecto a una propia institución, cada servicio de una institución deja de ser solidario con el servicio de al lado, dentro de una misma institución. No sé si soy claro, ¿no? Yo sí puedo contar una
si me permiten, por la hora, digamos, algo anecdótico, recuerdo que una vez queríamos hacer que un usuario, paciente, pase de la guardia a la sala. Entonces, un psiquiatra del equipo con el cual yo estaba trabajando dice, no, yo lo voy, lo acompaño, lo presento, y volvió el psiquiatra y el paciente a la media hora. Volvieron los dos. Y le digo, ¿cómo te fue? Dice, mal, porque no lo aceptaron y me trataron muy mal. Mira si hubiese sido solo. No sé si soy claro. Es decir, y eso dentro de la misma institución, con personas con las cuales cuando es una institución uno se ve, se saluda, toma café, conversa de la vida, pero cuando llega el momento de la fragmentación, está fragmentada. No sé si me explico, pero me parece que son temas que tienen que ver con cómo, de vuelta, la mirada de las instituciones, de vuelta a la mirada de las problemáticas sociales complejas, de vuelta a la mirada del contexto, ¿qué produce una sociedad fragmentada? Bueno, produce fragmentación, como preguntaron antes o comentaron antes, de las instituciones. Entonces, los problemas, sí, va más allá, Marcela, creo que del ego. Hay una cuestión de lógica de servicio, de lugar, ¿no? Entonces hay una cuestión más transversal. Me parece que es algo más que eso. El ego está, por supuesto. Eso no hay duda. Pero sí, por eso dijimos el primer día, las problemáticas sociales complejas son totalmente transversales. O sea, no corresponden nunca a un solo sector, siempre corresponden a muchos sectores. Es decir, entra por educación, pero puede ser de salud, pero también es de educación y también es de acción social, y también puede ser dentro de acción social, puede ser de vivienda. No sé si soy claro, es decir, y eso es lo que hace el trabajo social, articula todo el tiempo esa complejidad, ¿no? Sí, creo que también está bueno no mirarlo como que esto ocurre solamente por una característica de un profesional, digamos, ¿no? Sino que también a veces nuestro accionar está atravesado por esas lógicas. Porque si no pareciera que, bueno, es porque los profesionales son malos, tienen mucho ego, digo, no, bueno, hay lógicas institucionales que nos atraviesan o que atraviesan a los profesionales y que también generan modos de intervención. Sí, presiones, propia presión. O sea, vos decís, yo no lo acepto en el fondo porque el jefe me mata si lo acepto. Entonces hay un montón de subtramas, digamos, en estas historias, ¿no? El autor que habla de crisis de solidaridad sistémica es Ignacio Leukowitz. Le pregunta Ángela, perdón, no sé, alguien estaba hablando y yo la corté. Sí, Estela Maris. No, quería saber si era más o menos el análisis al que llevo yo después de toda esta charla y bueno, después de todo el taller hasta el que venimos llegando. Si bien es que estamos, si el contexto es un contexto neoliberal donde rige el individualismo, donde las leyes del mercado son que el otro no es el otro, es mi competidor, entonces también se fragmenta esto de la visión de la otredad. La fragmentación llega hasta el punto de que se genera una competencia. Cuanto más mérito realiza cada uno, es más lo que merece, y en función de esto es también como la subjetividad o la construcción de esa subjetividad cambia, porque no nos sentimos mejor en la grupalidad, sino en función de cuánto tengo que acumular para sentirme valioso o valiosa, y en función de esto también es cómo se sigue viendo de alguna forma la colonización del saber, o cómo también nos vemos por ahí más implicadas desde el trabajo social con esto de la descolonialidad del saber, como lo comenta Aníbal Quijano. Entonces, bueno, eso es una crítica no al que tengo al lado, sino al sistema y a esta mirada individualista que me presenta al otro no como algo más de lo que soy yo, sino una competencia. Sí, me parece yo no agregaría nada a lo que decís, Estela. En mi opinión, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de plantear. Incluso la recuperación que haces de Aníbal Quijano, porque ahí agregaríamos otro punto más,
que tiene que ver con cómo la colonización o la colonialidad también atraviesa todas las capas de problemas que estamos mencionando. Entonces ahí se hace más complejo todo lo que venimos diciendo. Y cómo la colonialidad, o sea, o la colonización de la subjetividad, constituye, digamos, un elemento más a tener en cuenta en esta construcción de problemas que venimos conversando. No sé si, bueno, estamos es un curso corto, pero la idea es trabajar también el tema de la descolonialidad desde una perspectiva interventiva, no solamente la perspectiva de la descripción de la descolonialidad. Así que coincidimos en esta sociedad con estas características. Si lo miramos, si le agregamos la descolonialidad, le agregás los feminismos, le agregás las nuevas formas de dominación que visibilizamos a partir de que visibilizamos la colonización, que no son nuevas, que tienen 500 años, y que yo creo que lo dije el primer día, ¿no? O sea, no solamente mujer, diríamos en Europa, sino mujer india. O sea, son dos estigmas, y podemos seguir agregando, pero también el hombre es hombre indio, o sea que hay un estigma y un estigma y medio, no sé cómo llamarlo, si se puede nominar con números eso, pero digo, estas complejidades también tienen que ver con características novedosas del padecimiento. O sea, se padece tener un rostro que no coincide con Hollywood. Se padece tener un cuerpo que no coincide con lo que muestra la propaganda del mercado. Por más que haya una ley de talles. Y por más que haya programas de desestigmatización. O sea, no alcanzan. Necesitamos otro tipo de transformaciones a nivel social, y rescataría, Estela, de lo que decías también, de la pérdida de lo colectivo, ¿no? Es decir, que todo va hacia una cuestión yo más que individual, diría de subjetividades que van cambiando. Es decir, como yo publiqué hace un tiempo atrás un libro llamado Los cuerpos fragmentados, donde es como que una subjetividad es muchas a la vez. Una persona es como que entra y de acuerdo a lo que le convenga, usa la subjetividad que le conviene. Para obtener el trabajo, para ascender en el trabajo, para conseguir algo, etc. Entonces, ahí podemos agregar otras cuestiones. O sea, traerlo a Quijano es, bueno, te lo agradezco. Que no es, obviamente vos seguramente lo sabés también, no es solamente Quijano, hay muchos más autores, ¿no? Quijano es digamos, de Perú, es el que nos aporta una visión por ahí, una de las más actuales, ¿no? Lástima que murió hace 2 años, pero bueno, tenemos su obra. Así que seguimos viendo esto. A ver, recuperando un poco, también las problemáticas sociales complejas son, bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Producto de la construcción de discursos sociales estigmatizantes. Muestran que esto está dicho, lo decimos más ordenadamente, características novedosas del padecimiento. Son efectos de la problemática de la integración de la sociedad, y se presentan en forma local y singular, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que les comparto, digamos, que tiene que ver con algunos textos que hemos escrito, que tienen que ver con la idea de, bueno, que si hablamos de inclusión y exclusión, tal vez tendríamos que hablar de algo más que eso. Porque cuando hablamos de exclusión, tal vez estamos hablando de gente que nunca estuvo incluida, de personas que nunca estuvieron incluidas. Entonces sería un proceso de inscripción social. Y cuando hablamos de inclusión y exclusión, también hablamos de gente que
estuvo incluida y que está excluida. Entonces hablaríamos de un proceso de reinscripción social. Y en ese sentido, de proceso de inscripción social y de reinscripción social, también tendríamos como insumo a trabajar las capacidades y habilidades perdidas en esas caídas y en ese nunca visto, nunca me miraron de la persona que nunca estuvo en la sociedad. Y entender, digamos, la exclusión como un padecimiento en sí mismo, no como un dato estadístico. No sé si me explico, pero digo, si estoy en situación de calle, ¿cómo se construye mi cotidianeidad y mi padecimiento? Se construye al principio en mi invisibilidad. Dejo de ser visto. Ya no me ven. Además de que los derechos sociales ya los perdí. Pero no solamente perdí los derechos sociales, estoy empezando a perder los derechos civiles, porque ya no soy el mismo ciudadano si estoy en la calle durmiendo que el ciudadano que pasa caminando al lado mío y va a su casa, tiene dinero para el medio de transporte, está vestido bien, bañado, etc. Entonces, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con mi biografía? ¿Qué capacidades y habilidades tenía, tendría? Y todo eso es padecimiento, no se padece solamente el hambre y el frío. ¿Se parece la mirada que no me ve? ¿O se parece la mirada que me atraviesa y me dice vos no sos de acá? Que eso de vuelta sería aprovecharnos de Quijano. Vuelvo digamos al planteo de Estela Maris de hace unos minutos atrás. Es decir, esa mirada diciendo estás en el lugar inapropiado. Porque tu aspecto físico no corresponde con este lugar. Entonces, hay miradas que se inscriben en la subjetividad y que producen padecimiento. Y que dicen, eso está estudiado, incluso está estudiado, yo lo tomo mucho de haber estudiado algo en función de dirección de tesis, de doctorado, del campo de la discapacidad. ¿No? O sea, como el peso de la mirada. O sea, digo, no sé, tal vez hoy estuvimos un poco, o estuve, perdón, un poco desordenado con el tema de los videos y qué sé yo, pero la idea es, bueno, para seguir trabajando, cómo transformamos todo esto en lo metodológico, cómo hacemos dialogar todo esto con lo metodológico, eso me parece como clave. Después podemos volver a lo conceptual, hay mucho más para trabajar de lo conceptual, pero me parece que estamos como para pensarlo, trabajar y pensar lo metodológico. Creo que ya tenemos, creo que insumos como para meternos en lo instrumental. Así que los próximos encuentros los vamos a trabajar ya más centrados ya estuvimos con lo histórico va y viene, lo teórico también va a ir y venir, pero nos falta algo de, bueno, ¿cómo trabajamos esto instrumentalmente? Entonces lo que se viene de acá, creo que al futuro, a que terminemos, es lo instrumental. No sé, nos quedan 4 minutos, no sé cómo están, si quieren hacer un comentario. Les pido disculpas por la desorganización de hoy, pero no sé, después lo podemos ver y vemos la desorganización. Y a veces la desorganización organiza. Así que, ¿algún comentario, pregunta, duda, inquietud? No, tal vez lo último, porque ya está, o sea, tampoco, no quiero ponerme a hablar mucho para no ser esa persona que atrasa todo, pero que me quedé pensando en lo que dijo Estela Maris y en eso de la competencia, de bueno,
cada sector de un mismo hospital, ponele, porque pusimos ese ejemplo, va a tener una visión de cómo es el individuo que espera. Y digo, eso nos genera como una complejización ya del problema complejo y del sujeto inesperado, porque yo le estoy haciendo entender a ese sujeto que es inesperado para mí y es inesperado para otro sector, o que la problemática no tiene que ver conmigo. Como Sí. eso, es como que no hay correspondencia ni entre instituciones, ni entre compañeros, ni entre la correlación que yo le hago sentir a su persona sobre su propio problema. Es como, no, acá no. Sí, digamos, sí y no. Es decir, generalmente de base es así, pero en la práctica puede haber un no. ¿Me explico? Es decir, puede ser que en algún momento las cosas funcionen. Y hay momentos, yo diría más, son los momentos que no. Aunque para la institución siempre está todo funcionando perfectamente. Entonces, eso es como para verlo. Y ahí está el concepto de sujeto inesperado. Es decir, es la persona que la institución no espera. Te puedo decir, en un hospital de salud mental se espera al psicótico del libro que se parezca al seminario 4 de Lacan. Ahora, él no viene, hace 40 años que no aparece ese tipo, ese señor. Aparece alguien que está en situación de calle, que toma, que tiene problemas familiares, que necesita cobijo. Entonces, ¿es internación o cobijo lo que necesita? Entonces, te empieza a, incluso te llenas de contradicciones. Y ahí se aprende. Uno aprende las contradicciones. Pero da como para seguir conversando. Te agradezco el comentario, Paula. Yo pensaba que cada vez que tenemos clases o que yo participé de clases donde se trata de como explicar lo complejo que es la realidad, siempre son desorganizadas. Y no te estoy diciendo que fue desorganizada, fue hermosa tu clase, pero lo que digo que es muy bello que sea así, porque uno se va con más dudas y más preguntas y con más ganas de entender esa complejidad que inherentemente es como desorganizada y es muy difícil de comprenderla. Creo que ahí está el desafío. Me parece que banco por la desorganización, por favor, no me odies. No, pero me parece súper interesante pensarlo así, ¿no? El desorden que implica hoy en día aquello que pretende ser un control del otro, como es todo tan desorganizado, aquello que pretende tener el control máximo de la otredad y la nominación completa del otro, ¿no? Tipo, todo tiene un nombre, las especialidades médicas, ya que estamos con eso, cada vez son más específicas, tenés que ir al traumatólogo del dedo gordo izquierdo para atenderte. Y nada, y pensaba en todo esto, en todo este desorden, como hay algunas discusiones que se inhabilitaron o que son tabú mismo del orden de lo social, como lo político, medios que se volvió excluyente para algunas. Yo, por ejemplo, fui a un colegio privado, un secundario privado, y mi primer contacto con lo político fue a la facultad, a los 18 años, 20 años. Entonces, ¿qué pasó? Y acá me pongo medio a replantearme a mí misma qué pasó con esa adolescente que hasta los 18 años no tuvo contacto con discusiones o que no pudo tener una opinión política, ¿no? Que hoy en día estoy tratando de comprender ciertas discusiones o ciertos contextos que mismo me cuesta, porque esas capacidades y habilidades que se me fueron suprimidas, entre comillas, porque mi colegio era laico, no sé, cuando fue el boom de, por ejemplo, de Ni Una Menos, no hubo una charla, no hubo una discusión, se intentó abrir y no se pudo, entonces, bueno, cómo esas discusiones son suprimidas también en instituciones y qué función tiene esa institución, ¿no? Si son formadores y de qué son formadores. Así que nada, me parece como que creo que la desorganización y lo complejo también lleva a las singularidades de cada uno y a repensarse en cómo la atraviesa la realidad que es compleja y que es desorganizada, y mismo, bueno, pensar las intervenciones en esas realidades que me acuerdo, y con esto me callo, porque son 0-1, me acuerdo que cuando empecé la carrera, un profesor, ya va a ser 5 años, un profesor usó como la metáfora de tejer, como que éramos grandes tejedores, y me quedé con esa, y hoy me hizo acordar a esa metáfora que hizo este profe.
Bueno, gracias, Camila. Sí, a veces el desorden es mejor que el orden, sí. Este, el desorden es muy, el orden es muy eurocéntrico, diría Enrique Dussel. Así que, bueno, te agradezco mucho los comentarios y bueno, nos estamos viendo. Después subiremos la grabación, téngannos paciencia. Así que bueno, pásenla bien, casi sigue haciendo calor, no sé si va a llover, parece que no. Así que nos vemos, hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, hasta el jueves. compas, chao, profes, gracias. Chao, muchas gracias.